Imagina que un día te despiertas y las leyes que gobiernan el universo deciden desviarse de lo previsto. Un objeto que debía recorrer su trayecto tranquilo en las profundidades del espacio, de repente, como movido por una voluntad extraña, cambia su ruta y desafía toda predicción. Esto no es una invención, es el caso de un cometa llamado R2, procedente de los límites lejanos del sistema solar. Contra todo pronóstico, ha alterado su camino y ahora su destino apunta directamente a nuestro planeta. ¿Qué poder inmenso puede modificar la trayectoria de un coloso de hielo y roca, con un peso inimaginable? Si contemplas el firmamento, puedes distinguir cómo surge un punto brillante, que crece noche tras noche, un recordatorio de que a veces lo imposible sucede. En diferentes partes del mundo, los telescopios se ajustan, los satélites modifican horarios y la atención de quienes estudian el espacio se concentra. La nueva órbita de R2 siembra dudas sobre lo que realmente sabemos de la mecánica celeste. Tal vez existe un principio aún sin descubrir que dicta cómo los cuerpos navegan el espacio. Piensa un momento en lo que significa presenciar un fenómeno astronómico capaz de cambiar la forma en la que entiendes el universo. Esta es la historia inesperada de un cometa y su enigmático desvío. Las observaciones se analizan minuciosamente, la comparación con situaciones como la del cometa 3 y Atlas se vuelve fundamental, y los datos sólidos abren la puerta a zonas inexploradas de la astrofísica. Ante ti hay una interrogante. ¿Es esto una rareza natural o un indicio de que falta algo en el conocimiento humano sobre el cosmos? El cometa R2 Swan fue localizado el 12 de marzo de 2022 por un astrónomo aficionado en Tasmania, quien con su telescopio y una cámara especial captó un objeto que no figuraba en los registros estelares. Tras su reporte, varios observatorios confirmaron que se trataba de un cometa, clasificándolo como un visitante de periodo largo originado en la nube de Oort. Su órbita, en principio, parecía segura para la Tierra. Durante medio año, el comportamiento de R2 fue exactamente como se esperaba, sin sobresaltos. Las simulaciones del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA indicaban un acercamiento máximo de 120 millones de kilómetros, lo que equivaldría a la mayor parte de la distancia entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, en septiembre, una anomalía captada por un observatorio europeo reveló que la velocidad y el rumbo del cometa habían cambiado levemente, alterando su recorrido futuro. Aunque estas desviaciones no son extrañas en la astronomía, suelen explicarse por fuerzas que escapan a lo aparente. Por ejemplo, cuando el hielo del núcleo se transforma en gas por el calor solar, se produce un efecto similar al de un cohete que impulsa al cometa y modifica su trayectoria. Así, cada detalle observado puede ser la clave que revele secretos aún no comprendidos del universo. Este fenómeno, conocido como efecto Yarkovsky, está bien estudiado y documentado, aunque sus efectos suelen ser muy pequeños y causan cambios mínimos en las órbitas. Un caso similar ocurrió con el cometa 3 y Atlas, descubierto en 2019, que también mostró anomalías en su trayectoria que desconcertaron a los expertos en un principio. Tras un análisis detallado, se concluyó que la fragmentación de su núcleo fue la causa principal de ese cambio inusual en su camino. Aunque el cometa R2 Swan comparte ciertas similitudes con el caso de Atlas, presenta diferencias significativas que lo hacen especialmente interesante para la comunidad científica. Su núcleo, con un tamaño estimado entre 4 y 6 kilómetros de diámetro, es mucho mayor que el promedio de los cometas que se observan comúnmente en las regiones internas del sistema solar. Además, su composición química, revelada por espectroscopía, muestra una abundancia poco común de compuestos orgánicos complejos y una proporción inusual de isótopos de hidrógeno. Actualmente, R2 Swan se mueve a una velocidad aproximada de 58 km por segundo y su nueva trayectoria indica que se acercará a menos de 5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a unas 13 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.
Esto clasifica al cometa como un objeto potencialmente peligroso según los parámetros establecidos por la Unión Astronómica Internacional. Las órbitas de estos cuerpos están regidas por las leyes de la gravedad universal, formuladas originalmente por Newton y luego perfeccionadas con la teoría de la relatividad general de Einstein. Estas leyes establecen que la trayectoria de un objeto como R2-Swan debería describir una curva cónica, ya sea una elipse, parábola o hipérbola, dependiendo de su velocidad y energía. Los cometas de periodo largo, categoría en la que se clasificaba inicialmente a R2-Swan, suelen seguir órbitas elípticas con una excentricidad muy alta, que los lleva desde las regiones más lejanas del sistema solar hasta las cercanías del Sol. Hoy en día, la predicción de las órbitas cometarias es un proceso extremadamente preciso, realizado con potentes supercomputadoras que integran modelos gravitacionales complejos, tomando en cuenta la influencia de todos los planetas y algunos asteroides de gran masa. Gracias a estas avanzadas técnicas, los astrónomos pueden calcular con gran exactitud las posiciones futuras de estos objetos durante décadas o incluso siglos. Por ejemplo, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA administra un sistema de referencia para pequeños cuerpos celestes que monitorea con precisión milimétrica más de 30.000 objetos, entre ellos cometas. Este fenómeno, conocido como efecto Yarkovsky, está bien estudiado y documentado, aunque sus efectos suelen ser muy pequeños y causan cambios mínimos en las órbitas. Un caso similar ocurrió con el cometa 3 y Atlas, descubierto en 2019, que también mostró anomalías en su trayectoria que desconcertaron a los expertos en un principio. Tras un análisis detallado, se concluyó que la fragmentación de su núcleo fue la causa principal de ese cambio inusual en su camino. Aunque el cometa R2-Swan comparte ciertas similitudes con el caso de Atlas, presenta diferencias significativas que lo hacen especialmente interesante para la comunidad científica. Su núcleo, con un tamaño estimado entre 4 y 6 kilómetros de diámetro, es mucho mayor que el promedio de los cometas que se observan comúnmente en las regiones internas del sistema solar. Además, su composición química, revelada por espectroscopía, muestra una abundancia poco común de compuestos orgánicos complejos y una proporción inusual de isótopos de hidrógeno. Actualmente, R2-Swan se mueve a una velocidad aproximada de 58 km por segundo y su nueva trayectoria indica que se acercará a menos de 5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a unas 13 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Esto lo clasifica como un objeto potencialmente peligroso según los parámetros establecidos por la Unión Astronómica Internacional. Las órbitas de estos cuerpos están regidas por las leyes de la gravedad universal, formuladas originalmente por Newton y luego perfeccionadas con la teoría de la relatividad general de Einstein. Estas leyes establecen que la trayectoria de un objeto como R2-Swan debería describir una curva cónica, ya sea una elipse, parábola o hipérbola, dependiendo de su velocidad y energía. Los cometas de periodo largo, categoría en la que se clasificaba inicialmente a R2-Swan, suelen seguir órbitas elípticas con una excentricidad muy alta, que los lleva desde las regiones más lejanas del sistema solar hasta las cercanías del Sol. Hoy en día, la predicción de las órbitas cometarias es un proceso extremadamente preciso, realizado con potentes supercomputadoras que integran modelos gravitacionales complejos, tomando en cuenta la influencia de todos los planetas y algunos asteroides de gran masa. Gracias a estas avanzadas técnicas, los astrónomos pueden calcular con gran exactitud las posiciones futuras de estos objetos durante décadas o incluso siglos. Por ejemplo, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA administra un sistema de referencia para pequeños cuerpos celestes que monitorea con precisión milimétrica más de 30.000 objetos, entre ellos cometas. Las primeras observaciones del cometa R2 permitieron determinar sus parámetros orbitales con bastante precisión. Su órbita presenta una inclinación de 43 grados respecto al plano de la eclíptica, con un perihelio, el punto más cercano al Sol, ubicado a 0.8 unidades astronómicas,
y un afelio, el punto más lejano, que se estima en miles de unidades astronómicas. Esto indica que su periodo orbital se extiende por varios miles de años. Estos datos lo posicionaban como otro visitante más entre la multitud de cometas que cruzan ocasionalmente el sistema solar interior. Sin embargo, en septiembre de 2022, se detectó una desviación en su velocidad de apenas 0.033 metros por segundo, una diferencia pequeña pero suficiente para, con el tiempo, modificar de manera significativa su trayectoria a lo largo de millones de kilómetros. Observaciones de alta precisión realizadas con el Very Large Telescope en Chile confirmaron este cambio mediante técnicas astrométricas, descartando cualquier error en las mediciones. La física nos dice que modificar el momento de un objeto requiere aplicar una fuerza. En este caso, la desviación observada implicaría una energía comparable a la explosión simultánea de miles de bombas nucleares, si se tratara de un evento único y repentino. Para entender mejor el fenómeno, también se considera la conservación del momento angular, que es fundamental en la dinámica del cometa. Cualquier fuerza que modifique su velocidad orbital debe influir también en la rotación del núcleo. Mediciones fotométricas desde el Observatorio Paranal detectaron pequeñas variaciones en la curva de luz del cometa, indicando que su periodo de rotación pasó de alrededor de 6 horas antes de la desviación a unas 5 o 8 horas después. Aunque este cambio en la rotación coincide con modelos teóricos que predicen modificaciones si el cometa pierde masa de manera asimétrica, la magnitud de ese efecto no es suficiente para explicar por completo el cambio observado en su órbita. Esto sugiere que existen otros mecanismos todavía desconocidos en juego. Hay que tener en cuenta, además, que los cometas son estructuras frágiles, comúnmente descritas como bolas de nieve sucias. Es posible que R2 Swan haya experimentado algún evento catastrófico interno. Su composición particular podría haber creado condiciones para reacciones químicas o físicas sin precedentes. En la astrofísica moderna se reconoce que la gravedad no es la única fuerza que puede afectar las trayectorias de estos cuerpos celestes. Los cometas, a diferencia de los asteroides, están sujetos a fuerzas adicionales debido a su actividad cuando se acercan al Sol. El hielo en su superficie se transforma en gas, sublimándose y generando chorros de gas y polvo que funcionan como pequeños propulsores, modificando lentamente su trayectoria. Este fenómeno, conocido como efecto reactivo, fue documentado inicialmente en el cometa Halley y ahora se incorpora rutinariamente en los modelos que predicen órbitas. Además, la radiación solar ejerce presión sobre la superficie y la cola del cometa. Esta fuerza depende del área superficial del objeto y es inversamente proporcional a su masa, pudiendo provocar desviaciones detectables en objetos pequeños tras muchas órbitas. Los cálculos muestran que para un núcleo del tamaño estimado de R2 Swan, la presión de radiación solar podría provocar un cambio de velocidad de apenas 0.0011 milímetros por segundo al día, una cifra mucho menor que la desviación observada. Otro efecto conocido, el efecto Yarkovsky, que surge por la reemisión asimétrica de radiación térmica, también puede alterar órbitas. Aunque es más importante en asteroides pequeños que giran, también afecta a cometas, especialmente cuando éstas presentan costras secas en su superficie. Estudios térmicos de R2 Swan, hechos con observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb, muestran una distribución de temperatura inusualmente asimétrica, pero todavía no suficiente para justificar la desviación completa. Las interacciones con el viento solar y el campo magnético interplanetario también pueden influir, especialmente en aquellos cometas con alto contenido de minerales magnéticos o partículas cargadas. Aunque las mediciones del campo magnético de R2 Swan son limitadas debido a su distancia, indican un nivel normal de interacción electromagnética. Un efecto menos conocido pero potencialmente relevante es el efecto Poynting-Robertson, que causa una pérdida gradual de energía orbital por la absorción y reemisión asimétrica de fotones solares.
Este efecto es más marcado en partículas pequeñas, pero podría afectar ligeramente al cometa si una parte significativa de su masa está formada por partículas micrométricas. La misión Rosetta, que estudió el cometa 67 Churyumov-Gerasimenko, reveló otro mecanismo importante: las interacciones entre gas y polvo en la coma, la atmósfera cercana al núcleo, pueden crear flujos complejos que ejercen presiones variables sobre distintas regiones de la superficie, influyendo en su comportamiento orbital. El cometa R2 Swan, al acercarse al Sol, sufre efectos de fuerzas adicionales más allá de la gravedad, como la sublimación del hielo que genera chorros de gas y polvo que actúan como propulsores alterando su trayectoria de forma sutil. Este efecto reactivo, documentado desde el cometa Halley, se incluye ahora en modelos orbitales junto con la presión de la radiación solar, que afecta especialmente a objetos pequeños. Para el núcleo estimado de R2 Swan, esta presión contribuye muy poco en comparación con la desviación observada. El efecto Yarkovsky, causado por la radiación térmica emitida asimétricamente, es otro factor que altera órbitas, más activo en asteroides pequeños, pero también presente en cometas, como lo confirma la distribución térmica asimétrica detectada por el telescopio James Webb en R2 Swan, aunque insuficiente para explicar el cambio orbital. Interacciones con el viento solar y el campo magnético interplanetario también influyen, especialmente en cometas con minerales magnéticos o partículas cargadas, aunque las mediciones de R2 Swan muestran una interacción electromagnética dentro de los niveles normales. El efecto Poynting-Robertson, poco conocido pero relevante, causa una pérdida gradual de energía orbital debido a la absorción y reemisión asimétrica de fotones solares, afectando a partículas pequeñas, lo que podría ocasionar una desviación menor si una parte significativa del cometa está compuesta por partículas micrométricas. Finalmente, la misión Rosetta al cometa 67P reveló que las interacciones de gas y polvo en la coma forman flujos complejos que aplican presiones diferenciales en varias regiones de la superficie cometaria, contribuyendo a alterar la trayectoria orbital de manera significativa. Estudios recientes basados en simulaciones hidrodinámicas sugieren que estos efectos no gravitacionales podrían ser mucho más significativos en cometas grandes con alta actividad, como podría ser el caso de R2 Swan. Observaciones realizadas con el Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, ALMA, detectaron emisiones inusuales de monóxido de carbono CO y cianuro de hidrógeno, HCN, en zonas específicas del núcleo, lo que indica la presencia de puntos calientes que generan chorros intensos y direccionales. Al combinar todos estos efectos, una pregunta clave surge: ¿y si R2 Swan representa un caso extremo en el que múltiples mecanismos se potencian entre sí? ¿Y si su composición particular lo hace especialmente susceptible a estas fuerzas sutiles? Tal vez estamos ante un fenómeno emergente que solo se manifiesta cuando se superan ciertos umbrales críticos. Además, podrían existir ciclos de retroalimentación positiva entre distintos efectos no gravitacionales, creando amplificaciones dinámicas no previstas en los modelos actuales. La interacción entre gases y polvo expulsados podría formar estructuras de flujo que maximicen, en lugar de equilibrar, las fuerzas que actúan sobre el cometa. Sin embargo, las observaciones sugieren que al sumar todos estos efectos conocidos, apenas se puede explicar alrededor del 10% de la desviación observada en la trayectoria de R2 Swan. Esto indica que algún factor o mecanismo aún desconocido debe estar involucrado. La historia de la observación cometaria está llena de casos donde la fragmentación provoca cambios dramáticos. Por ejemplo, el cometa Shoemaker-Levy 9 se desintegró antes de impactar contra Júpiter en 1994, ofreciendo un espectáculo astronómico único. Más recientemente, el cometa Atlas, C/2019 y 4, se fragmentó en varias piezas en 2020, modificando completamente su brillo y comportamiento. La fragmentación puede producirse por diversas causas: fuerzas de marea gravitatoria al acercarse demasiado a planetas masivos,
estrés térmico durante su paso cercano al Sol, presión interna causada por gases sublimados o rotación rápida superando la cohesión del núcleo. Imagina que las leyes del cosmos se desviaran para un objeto lejano en el espacio, un cometa llamado R2 Swan que, contra toda predicción, ha cambiado su rumbo hacia la Tierra. Astrónomos de todo el mundo observan con asombro cómo este gigante helado y rico en compuestos orgánicos complejos se acerca a menos de 5 millones de kilómetros de nuestro planeta, una distancia que lo clasifica como potencialmente peligroso. Su órbita, inicialmente calculada con precisión, sufrió una desviación mínima pero significativa, confirmada con instrumentos avanzados como el Very Large Telescope, requiriendo la energía equivalente a miles de bombas nucleares para explicar ese cambio abrupto. Cambios sutiles en su rotación respaldan la hipótesis de una pérdida asimétrica de masa, pero no es suficiente para explicar toda la desviación. Además, otros mecanismos conocidos afectan su trayectoria. La sublimación del hielo genera chorros de gas, actúan como motores diminutos. La presión de la radiación solar y la reemisión asimétrica de radiación térmica, efecto Yarkovsky, influyen también, aunque en menor medida. Estudios con el telescopio James Webb revelan una distribución térmica asimétrica, y la interacción con el viento solar y campos magnéticos añade complejidad. Investigaciones hidrodinámicas recientes apuntan a que en cometas grandes y activos, como R2 Swan, estos efectos pueden ser mucho más intensos. Observaciones de ALMA detectaron emisiones específicas que sugieren puntos calientes generando chorros direccionales poderosos. Es posible que múltiples mecanismos no gravitacionales se potencien y creen retroalimentaciones que amplifiquen la desviación. Aún así, sumando todos los efectos conocidos, solo se explica cerca del 10% de la desviación. Por ello, se considera que hay factores o procesos desconocidos en juego. La fragmentación cometaria es otro fenómeno importante, conocido por ejemplos como Shoemaker-Levy 9 y el cometa Atlas, donde la ruptura del núcleo altera la trayectoria y el comportamiento drásticamente. Diferentes causas, desde fuerzas gravitacionales hasta estrés térmico y rotación rápida, pueden provocar tales fragmentaciones. Esta combinación de fuerzas y misterios hace que el caso R2 Swan sea un desafío fascinante para la ciencia actual, que sigue explorando cada detalle para entender cómo funciona realmente el movimiento de estos viajeros cósmicos. Cada uno de los mecanismos que afectan a los cometas deja señales observacionales específicas que los astrónomos han aprendido a identificar con precisión. En el caso de R2 Swan, las observaciones detalladas realizadas con el observatorio Gemini y el Very Large Telescope no muestran evidencias claras de una fragmentación significativa. El perfil de brillo del cometa sigue un patrón habitual, sin los múltiples focos de actividad que serían característicos de un núcleo dividido en varios fragmentos. Además, las imágenes obtenidas por radar cuando el cometa estuvo lo suficientemente cerca fueron captadas por los radiotelescopios de Arecibo y Green Bank, y tampoco revelaron signos de estructuras múltiples. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que haya ocurrido una fragmentación menor, demasiado pequeña para ser detectada con la resolución actual de los instrumentos disponibles. Los análisis espectrográficos indican variaciones periódicas en la emisión de ciertos compuestos volátiles, lo que sugiere que algunas áreas del cometa podrían presentar actividad irregular o incluso pequeños fragmentos acompañantes. La expulsión asimétrica de un fragmento con una masa considerable podría modificar la trayectoria principal del cometa a través de la conservación del momento. Los cálculos sugieren que si un fragmento representara alrededor de 1/10 parte de la masa total del núcleo y fuera expulsado a varios metros por segundo, esto bastaría para provocar el cambio observado en la órbita. El fenómeno de fragmentación cometaria ha sido ampliamente estudiado gracias a misiones como Stardust Next de la NASA, que exploró el cometa Tempel 1 tras el impacto de la sonda Deep Impact. Estas investigaciones mostraron que los cometas pueden tener estructuras internas muy heterogéneas, con capas que varían en composición y cohesión.
Un cometa grande como R2 Swan podría albergar regiones con propiedades mecánicas y químicas muy distintas entre sí. Simulaciones recientes, realizadas por el equipo del Dr. Akira Fujiwara en el Instituto de Ciencia Espacial de Japón, plantean que bajo ciertas condiciones un cometa puede experimentar una fragmentación subterránea, donde sus componentes internos se separan mecánicamente aunque permanezcan unidos gravitacionalmente. Este estado transicional podría preceder a una fragmentación visible y durante ese proceso generar efectos dinámicos importantes debido a la redistribución interna de la masa, lo que podría influir en su trayectoria de manera significativa. Los estudios teóricos realizados por el Grupo de Dinámica Cometaria de la Universidad de Maryland sugieren que la redistribución de material volátil dentro del núcleo de un cometa podría generar bolsas de presión internas. Si estas bolsas se liberaran de manera súbita, podrían provocar efectos reactivos sobre el cometa sin que necesariamente se observe una fragmentación desde la Tierra. Aunque este modelo es aún especulativo, encaja con algunas observaciones hechas en R2 Swan. Sin embargo, ante la ausencia de evidencia visual directa de un evento gran desastre, surge la duda. ¿Y si la fragmentación ocurrió en el lado opuesto al que pueden detectar los telescopios terrestres? ¿O si en lugar de un solo evento, se trata de una serie de pequeñas expulsiones coordinadas que juntas provocaron la desviación? Podría ser que un mecanismo interno, posiblemente relacionado con bolsas de material volátil sometidas a presión, causara un efecto reactivo sin que exista fragmentación visible. Además, si las propiedades físicas del núcleo de R2 Swan difieren significativamente de lo esperado, tal vez su estructura interna incluye cavidades o canales que facilitan la acumulación y liberación direccional de presión, algo similar a lo que ocurre en cuerpos planetarios helados como Encélado. A pesar de estas posibilidades, las observaciones actuales del patrón de brillo, la curva de luz y el comportamiento general de la coma y las colas no coinciden con los modelos típicos de un cometa que ha experimentado una fragmentación reciente. Los datos siguen siendo analizados. Un caso que puede compararse a R2 Swan es el del cometa 3 y Atlas, descubierto en diciembre de 2019 por el Sistema de Alerta Temprana de Asteroides Atlas en Hawái. Inicialmente clasificado como un cometa común, posteriores observaciones indicaron características que sugerían un origen interestelar, similar a otros visitantes como Oumuamua y el cometa Borisov. Lo extraordinario de 3 y Atlas fue su comportamiento orbital inusual. Después de 6 meses de seguimiento, los astrónomos detectaron que su trayectoria se desviaba gradualmente de lo predicho. Las primeras hipótesis apuntaron a efectos no gravitacionales conocidos, pero la magnitud del cambio superaba lo esperado. El misterio se resolvió parcialmente cuando el telescopio espacial Hubble detectó una pequeña nube de escombros siguiendo una órbita paralela a la del núcleo principal, indicando fragmentación y alteraciones en la dinámica del cometa. La teoría actualmente aceptada señala que el cometa 3 y Atlas experimentó la separación de un fragmento masivo, que debido a la geometría particular del evento, actuó como un propulsor que modificó significativamente la órbita del cuerpo principal. Este caso estableció un nuevo mecanismo para explicar cómo los cometas pueden alterar sus trayectorias de forma notable. Las similitudes entre 3 y Atlas y R2 Swan incluyen la magnitud de la desviación orbital y el periodo en el que ocurrió. Sin embargo, también existen diferencias importantes. Mientras que en 3 y Atlas se observaron claramente los fragmentos liberados, R2 Swan mantiene una apariencia íntegra. Además, 3 y Atlas mostró una disminución progresiva de brillo tras la fragmentación, mientras que R2 Swan ha mantenido un aumento constante de luminosidad acorde con su acercamiento al Sol. Los datos espectroscópicos también muestran diferencias significativas en la composición. 3 y Atlas exhibió una abundancia excepcional de cianógeno y carbono diatómico, mientras que R2 Swan presenta concentraciones inusuales de hidrocarburos complejos y moléculas orgánicas prebiológicas.
más similares a las observadas en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante la misión Rosetta. Un aspecto especialmente intrigante en el caso de TRES y Atlas fue la asimetría en su coma antes de la fragmentación visible. Imágenes del telescopio espacial Hubble revelaron estructuras en espiral dentro de la coma, que posteriormente fueron interpretadas como señales de inestabilidades rotacionales. Estas estructuras, conocidas ahora como precursores de fragmentación, podrían actuar como indicios tempranos de cometas propensos a sufrir cambios orbitales significativos. Los análisis detallados de la trayectoria de TRES y Atlas, realizados por el equipo del Dr. David de Farnocchia en el JPL, concluyeron que la fragmentación ocurrió en múltiples episodios durante cerca de 2 semanas, generando un efecto acumulativo mayor que el que provocaría un único evento catastrófico. Este patrón de fragmentación secuencial podría ser clave para comprender el caso de R2 Swan, si procesos similares están sucediendo a escalas no detectables directamente. Un estudio comparativo del consorcio internacional NEODIS, Near Earth Object Dynamics, encontró correlaciones significativas entre los patrones de desgasificación en cometas con comportamiento orbital similar. La correlación encontrada entre la desgasificación previa a la fragmentación de TRES y Atlas y ciertas anomalías espectrales observadas en R2 Swan sugiere la existencia de mecanismos precursores similares en ambos cometas. Estos podrían estar relacionados con la estructura interna y la distribución de volátiles en sus núcleos. Sin embargo, la teoría actual plantea que, aunque ambos experimentaron cambios orbitales importantes, los procesos que los originaron podrían ser fundamentalmente distintos. Es posible que R2 Swan represente una clase completamente nueva de fenómeno cometario. Su composición química única podría estar permitiendo procesos físicos nunca antes observados. Tal vez estamos siendo testigos de un fenómeno que ocurre con frecuencia en el universo, pero que rara vez alcanzamos a observar con detalle. Lejos de ser simples fósiles del sistema solar temprano, los cometas podrían ser entidades dinámicas capaces de transformarse significativamente a lo largo de su trayectoria. El cambio en la órbita de R2 Swan ha generado una respuesta sin precedentes en la comunidad espacial internacional. Varias agencias han iniciado o reorientado misiones para investigar este fenómeno único. La NASA ha decidido reasignar parte de los recursos de la misión OSIRIS-REx, ahora llamada OSIRIS-APEX, para realizar un posible sobrevuelo de R2 Swan durante su máxima aproximación. La Agencia Espacial Europea está analizando la posibilidad de redirigir la sonda Comet Interceptor, originalmente planificada para visitar un cometa prístino, hacia R2 Swan. Aunque la ventana de lanzamiento prevista para 2026 debería adelantarse, los ingenieros consideran viable una misión acelerada, con capacidades reducidas pero suficientes para recopilar datos esenciales. China y Japón también han anunciado misiones dedicadas. La misión china Tiangong 3, programada para finales de 2024, incluirá un componente pensado específicamente para estudiar la composición de la coma de R2 Swan mediante espectroscopía de masas remota. Por su parte, Japón planea lanzar una pequeña sonda de impacto, similar a la utilizada en la misión Hayabusa 2, que creará un pequeño cráter en la superficie del cometa para analizar material del interior. Estas misiones enfrentan enormes desafíos técnicos. La velocidad relativa de aproximación de R2 Swan a la Tierra, estimada en 38 km por segundo, implica que cualquier sonda dispondrá de muy poco tiempo para realizar observaciones cercanas y detalladas. La ventana de oportunidad para estas observaciones se mide en horas, no en días o semanas como en misiones cometarias anteriores. El programa de observación terrestre ha desplegado una red global y coordinada de telescopios que abarcan todo el espectro electromagnético. Incluso el Event Horizon Telescope, conocido por capturar la primera imagen de un agujero negro, ha sido recalibrado para observar a R2 Swan con una resolución sin precedentes durante su máxima aproximación.
Esta configuración permitirá captar detalles superficiales del núcleo con una resolución aproximada de 10 metros por píxel, lo que es suficiente para identificar características geológicas importantes. Por su parte, el programa de observación espacial coordinado por la NASA ha reorientado temporalmente telescopios como James Webb, Hubble y TESS para realizar observaciones dedicadas en las fases críticas del acercamiento. El objetivo es generar un conjunto de datos multiespectrales que permita caracterizar exhaustivamente la estructura, la composición y el comportamiento dinámico del cometa. Una iniciativa especialmente innovadora es el Proyecto Sentinela, una colaboración entre universidades y laboratorios privados para lanzar una constelación de pequeños CubeSats equipados con instrumentos complementarios. Estos microsatélites, mucho más económicos que las misiones tradicionales, formarían un enjambre de observadores distribuidos alrededor del cometa, proporcionando datos simultáneos desde múltiples ángulos. Además, los radiotelescopios más potentes del mundo, como el Square Kilometre Array y ALMA, ya han comenzado observaciones a largo plazo, creando una especie de tomografía continua del cometa mientras se acerca. Estas investigaciones han revelado una estructura interna compleja y posibles cavidades que podrían explicar parte del comportamiento anómalo del cometa. Pero al considerar este despliegue tecnológico sin precedentes, surge una pregunta. ¿Y si R2-SWAN representa algo más que un simple objeto de estudio científico? ¿Y si este evento sirve como un ensayo general para futuras amenazas asteroidales más serias? Tal vez este fenómeno está acelerando el desarrollo de tecnologías para la defensa planetaria que algún día podrían salvar a la humanidad. Si las técnicas desarrolladas para estudiar este cometa conducen a avances que revolucionen nuestra comprensión sobre la formación del sistema solar, el impacto podría ser profundo. La respuesta conjunta a R2-SWAN podría establecer nuevos paradigmas para la exploración espacial colaborativa internacional. Este evento podría ser el catalizador de un nuevo modelo de ciencia espacial abierta, donde los datos y recursos se compartan globalmente en tiempo real. Las tecnologías de aproximación rápida desarrolladas para esta misión podrían transformar radicalmente la capacidad para explorar objetos de interés en todo el sistema solar. Más allá de su valor científico indudable, la lección más importante de R2-SWAN podría ser de carácter organizativo. Ha demostrado cómo la comunidad internacional puede coordinar recursos limitados para maximizar el retorno científico ante fenómenos astronómicos inesperados. Aunque los cometas a menudo son descritos poéticamente como bolas de nieve sucias, esta simplificación apenas refleja su complejidad. El caso de R2-SWAN ha expuesto vulnerabilidades claras en los sistemas actuales de defensa planetaria. Programas de detección de objetos cercanos a la Tierra como Atlas, Pan-STARRS y el Catalina Sky Survey han tenido éxito identificando asteroides potencialmente peligrosos, pero el cambio orbital repentino de R2-SWAN demuestra que incluso objetos bien catalogados pueden volverse amenazas imprevistas. Cuando se confirmó la nueva trayectoria del cometa, se activaron los protocolos internacionales establecidos por la Oficina de Defensa Planetaria de las Naciones Unidas. Estos protocolos, que incluyen etapas de confirmación, evaluación de riesgo, planificación de mitigación y comunicación pública, nunca antes habían sido implementados de manera completa en un caso real. Las simulaciones del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA muestran que si R2-SWAN representara una amenaza real de impacto, el tiempo disponible para reaccionar sería insuficiente para las tecnologías de desviación actualmente disponibles. Misiones de desviación cinética, como la prueba DART de la NASA que impactó exitosamente el asteroide Dimorphos en 2022, requieren años para planificarse y ejecutarse eficientemente. Este episodio pone en evidencia los desafíos que plantea la defensa planetaria frente a objetos dinámicos y nos urge a avanzar en capacidades de respuesta rápida y cooperación internacional para proteger el futuro de la humanidad. La Agencia Espacial Estadounidense ha acelerado el desarrollo del concepto llamado LOIN, Last Orbit Intercept Mission,
o emisión de impacto de última alerta, diseñado para responder a amenazas detectadas con muy poco tiempo de anticipación. Este proyecto implica mantener vehículos espaciales en un estado de preparación constante, listos para ser lanzados en cuestión de días en lugar de meses. Equipados con sistemas de propulsión avanzados, estos vehículos podrían interceptar objetos con trayectorias rápidas y complejas, como la de R2 Swan. Los aspectos legislativos y regulatorios en defensa planetaria también están viviendo una revitalización. El Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, COPUOS, por sus siglas en inglés, ha iniciado discusiones para establecer un marco legal internacional que permita el despliegue rápido de tecnologías de mitigación, evitando las demoras típicas de los procesos diplomáticos tradicionales. Estas discusiones abordan, entre otros temas, el uso de dispositivos nucleares en el espacio, que aunque tradicionalmente prohibidos por tratados internacionales, podrían ser considerados como último recurso frente a amenazas inminentes. El caso de R2 Swan ha impulsado el desarrollo de sistemas de respuesta rápida que podrían activarse en meses, no en años. La propuesta más avanzada, llamada Proyecto Centinela, contempla la permanencia constante en órbita de vehículos equipados con impactores cinéticos y dispositivos nucleares de reserva, preparados para ser redirigidos hacia cualquier amenaza detectada. No obstante, los aspectos políticos y éticos relacionados con el uso de tales sistemas han generado intensos debates en foros internacionales. Este suceso no solo resalta la urgencia tecnológica, sino también la necesidad de acuerdos globales para proteger al planeta frente a amenazas inesperadas y complejas provenientes del espacio. Las implicaciones de mantener armas nucleares en el espacio, incluso con fines de defensa planetaria, han enfrentado una resistencia considerable, especialmente por el riesgo que implica el doble uso de estas tecnologías. Una innovación destacada en la respuesta a R2 Swan ha sido la integración de sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial. El programa Cassandra, desarrollado en colaboración entre el GPL y Google DeepMind, utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para identificar anomalías sutiles en las órbitas de objetos cercanos a la Tierra mucho antes de que los métodos tradicionales puedan detectarlas. Este sistema ya se aplica para monitorear toda la población conocida de cometas y asteroides. Sin embargo, cuando se consideran las lecciones más amplias, surgen preguntas fundamentales. ¿Y si R2 Swan es solo el primero de muchos objetos que experimentarán cambios orbitales inesperados? ¿Y si existen mecanismos naturales aún desconocidos que alteran regularmente las órbitas de estos cuerpos? Es posible que la aparente seguridad actual esté basada en una comprensión incompleta de la dinámica de nuestro vecindario solar. El verdadero desafío para la defensa planetaria podría no residir en los objetos conocidos, sino en una población fantasma de cometas de largo periodo que podrían aparecer con poco tiempo de aviso, provenientes de las regiones externas del sistema solar. Tal vez R2 Swan esté catalizando el desarrollo de un escudo defensivo global que supere fronteras nacionales y rivalidades geopolíticas. Aunque las observaciones indican que eventos como el paso de R2 Swan son extremadamente raros, los modelos estadísticos actualizados con esta información sugieren que cambios orbitales significativos pueden ocurrir ocasionalmente. En un ejercicio especulativo, podemos imaginar escenarios extremos. Por ejemplo, ¿y si en el interior de R2 Swan no solo hay compuestos orgánicos simples, sino sistemas químicos autocatalíticos complejos, precursores de procesos bioquímicos? En ese caso, las interacciones moleculares podrían generar estructuras organizadas que responden a cambios ambientales como el calentamiento solar. Esta actividad interna podría manifestarse en cambios macroscópicos en su comportamiento orbital, que podrían parecer violaciones a la expectativa de que estos cuerpos sean inertes. En el extremo, se podría concebir un cometa con procesos químicos lo suficientemente sofisticados para desarrollar sistemas que respondan adaptativamente al entorno,
similares a lo que teóricos de la complejidad como Stuart Kauffman han propuesto para el origen de sistemas autoorganizados. Aunque no vivas en ningún sentido convencional, tales estructuras podrían manifestar comportamientos emergentes que resultan imposibles de predecir analizando solo sus partes individuales. Imagina, por ejemplo, que en el interior de R2-Swan se encuentran estructuras cristalinas exóticas formadas bajo las extremas condiciones del espacio interestelar. Materiales como el hielo de agua en sus distintas fases cristalinas pueden almacenar energía durante sus transiciones de fase. En un núcleo cometario con abundantes cristales metaestables, se podrían producir liberaciones catastróficas de energía al reorganizarse estos en respuesta al calentamiento gradual durante su aproximación al Sol. En otro escenario completamente especulativo, R2-Swan podría ser un fragmento de un antiguo cuerpo planetario que en los albores del sistema solar tuvo condiciones potencialmente habitables, pero que fue fragmentado por colisiones destructivas. En este caso, su composición y estructura interna reflejarían procesos de diferenciación geológica y quizás incluso signos de actividad biogénica, diferenciándolo radicalmente de cometas formados primordialmente en las regiones heladas del sistema solar exterior. Si ampliamos aún más los límites de la ciencia actual, podríamos imaginar que R2-Swan representa un tipo de materia que exhibe propiedades cuánticas a escala macroscópica. Tal vez debido a la presencia de estructuras superconductoras o superfluidas en su interior, que al interactuar con campos electromagnéticos interplanetarios generan efectos dinámicos imprevistos por los modelos clásicos. La imaginación nos lleva incluso a contemplar que R2-Swan podría ser un objeto de origen extrasolar, capturado recientemente por nuestro sistema solar y poseedor de propiedades físicas o químicas radicalmente diferentes a las de objetos formados en nuestra nebulosa protoplanetaria. Estos visitantes podrían comportarse de formas que desafían todas nuestras expectativas y desafían nuestra comprensión del cosmos. Algunas ideas extremas llevan la especulación a proponer que objetos como R2-Swan podrían incluso ser portadores de información biológica entre sistemas estelares, una versión más elaborada de la hipótesis de la panspermia. Aunque no existe evidencia que respalde esta afirmación, esta reflexión ejemplifica cómo fenómenos astronómicos inusuales siempre inspiran preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo y la posible extensión de procesos asociados a la vida. Estas especulaciones, fascinantes como ejercicios de imaginación, subrayan la necesidad de distinguir con claridad entre la ciencia establecida y la exploración conceptual. La verdadera fortaleza del método científico reside en su capacidad para generar hipótesis audaces que luego son sometidas a un riguroso proceso de verificación empírica. En un espíritu puramente especulativo, podríamos preguntarnos: ¿y si R2-Swan representa una clase de objeto completamente nueva para la ciencia? ¿Y si su comportamiento refleja principios físicos que apenas comenzamos a descubrir? Más allá de sus aportes a la astrofísica y a la tecnología de observación, R2-Swan invita a una reflexión profunda sobre nuestra relación con el cosmos. Los cometas han tenido un lugar especial en la historia humana, desde antiguos presagios de desastres hasta ser objeto de estudio científico riguroso en la era moderna. R2-Swan representa un puente entre estas dos perspectivas, recordándonos que, incluso con nuestra avanzada comprensión científica, el universo sigue siendo capaz de sorprendernos. La desviación orbital de R2-Swan es un claro recordatorio de la naturaleza dinámica y a veces impredecible de nuestro entorno cósmico, en un universo que tendemos a percibir a través del prisma del determinismo y la previsibilidad. Este cometa nos muestra que existen límites de complejidad en los que pequeñas causas pueden generar efectos desproporcionados. Aunque R2-Swan no representa una amenaza real, su acercamiento inesperado destaca la importancia de desarrollar sistemas robustos de monitoreo y, potencialmente, de defensa ante objetos que podrían, en circunstancias distintas, ser peligros genuinos. El hecho de que la comunidad internacional haya respondido con cooperación en lugar de competencia muestra que ciertos desafíos superan las fronteras y diferencias políticas.
Quizás la lección más valiosa que ofrece R2 Swan es una invitación a la humildad epistémica. A pesar de siglos observando las estrellas y décadas de exploración espacial, un objeto relativamente cercano puede comportarse de formas imprevistas, recordándonos que nuestro conocimiento, aunque amplio, sigue siendo incompleto. Esa humildad es la fuerza que impulsa la exploración científica continua del cosmos. Mientras R2 Swan viaja hacia nuestro vecindario cósmico, podemos imaginar este encuentro como un diálogo entre dos viajeros en la inmensidad del espacio. Nosotros, anclados a nuestro planeta azul, hemos extendido nuestros sentidos tecnológicos para percibir y comprender a este visitante de las profundidades del sistema solar. Este cometa, portador de hielos y compuestos preservados desde la formación del sistema solar, nos trae un mensaje del pasado remoto, un recordatorio palpable de nuestros orígenes cósmicos. En su silencioso acercamiento, R2 Swan nos ofrece no solo datos científicos, sino también una invitación a la contemplación. Cada fotografía, cada espectro, cada medición de su trayectoria es a la vez un acto de conocimiento científico y una apertura a la maravilla del cosmos que nos rodea. A través de los telescopios observamos un objeto que ha recorrido distancias inimaginables, testigo de la evolución de nuestro sistema planetario, portador de secretos químicos que podrían arrojar luz sobre el misterio de nuestros propios orígenes. En cada partícula de polvo cometario que finalmente penetre nuestra atmósfera, creando efímeros trazos luminosos en el cielo nocturno, viaja información sobre las condiciones previas a nuestra existencia. En la luz reflejada por su coma y sus colas, capturada por los instrumentos terrestres y espaciales, encontramos las huellas químicas de los componentes fundamentales de la vida. El inesperado cambio de rumbo de R2 Swan nos recuerda que el universo está en constante evolución y transformación. Este viajero enigmático desde los confines helados nos recuerda simultáneamente nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Pequeños en la escala cósmica, pero grandes en nuestra capacidad para observar, entender y maravillarnos ante la vastedad que nos rodea. Ahora que conoces la fascinante historia de R2 Swan y su viaje único por el cosmos, es momento de que puedas relajarte y dejar que tu mente descanse. Que tengas una noche tranquila y reparadora, llena de paz y sueños maravillosos. Si te ha gustado este viaje por el espacio y quieres seguir descubriendo los misterios del universo, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna nueva exploración. También puedes dejar tus comentarios y preguntas. Me encantará saber qué te ha parecido. Que descanses bien y nos vemos en la próxima aventura cósmica. Buenas noches.